Old Dragon's Tale. Parte 21. La traición de los generales dragón. La traición de los 5 generales dragón. Esa batalla parece ser recordada de esta forma en los libros de historia. Bueno, en su mayor parte está en lo correcto. A pesar de que fue por el bien del dios dragón Sama, sigue siendo una traición, sin lugar a dudas una traición. Sin embargo, hay un gran error. Específicamente, solo 4 generales dragón participaron. Debido a que yo no luché en ella. Alguien necesitaba encargarse de lo que sucedería después. Cuando el dios dragón Sama y los 5 generales dragón lucharan, algunos morirían, quizás todos. Eso dejaría al mundo dragón sin liderazgo. ¿Quién dirigiría a los guerreros dragón? ¿Eliminaría a las bestias demoníacas? ¿Investigaría las artes o asistiría al dios dragón Sama? Por lo tanto, se me pidió retirarme. Era un rol vergonzoso pero importante. ¿Por qué me sentía avergonzado? ¿No lo sabes? Los 5 generales dragón desobedecieron las órdenes del dios dragón Sama. El único castigo era nuestra destrucción hasta que no quedaran ni nuestras garras y colmillos. Dejando a un lado si acaso teníamos éxito o no en detener la invasión del dios dragón Sama hacia el mundo humano, nuestra traición era un hecho indiscutido. Incluso si todos sobrevivían, el castigo sería inevitable. Solo la muerte podía compensarlo. Y aún así yo escapé de esa responsabilidad. Incluso si no luchaba, había desobedecido al dios dragón Sama y conspirado para detenerlo. Aún así, después de todo, mantendría mi posición entre los generales dragón. Nada podía ser más vergonzoso que eso. Incluso si era por el futuro del mundo dragón, era inexcusable. Pero como el miembro más joven, acepté mi rol. A propósito, no nos pusimos a luchar inmediatamente en el lugar, el dios dragón Sama y los 5 generales dragón. Si lo hacíamos, fácilmente podríamos erradicar 1 o 2 montañas. Preparaciones eran necesarias para la batalla. Detener al dios dragón Sama, más sencillo decirlo que hacerlo. Unas cuantas patadas y golpes, inmovilizarlo y encerrarlo en algún lado. ¿Acaso creías que sería tan sencillo? El poder necesario para detener al dios dragón Sama erradicaría una montaña. Por supuesto, no había estructura que pudiera contenerlo excepto un círculo mágico lo suficientemente grande. Era como bebés desafiando a un adulto. Uno puede que no interactúe mucho con un bebé, pero incluso si uno está enfermo o herido, es difícil perder frente al llanto de uno. Así era la diferencia de poder entre el dios dragón Sama y nosotros. Es por eso que los 4 generales dragón trabajaron juntos para enfrentarse seriamente al dios dragón Sama, usando la misma táctica utilizada para derrotar a los reyes demonio. No, más poder incluso sería necesario. Los preparativos tomaron algo de tiempo. El dios dragón Sama aceptó esperar. Quizás lo encuentres extraño, pero quizás decidió darles tiempo a los generales dragón para que pasaran sus tareas a otro y evacuaran a la raza dragón. Como sea, él esperó. Quizás el dios dragón Sama no podía vencer por su cuenta en el mundo humano o quizás estaba esperando que los generales dragón lo reconsideraran. No sabría decirte. Mientras los otros generales dragón se preparaban, yo estaba al lado del dios dragón Sama, ayudándole a evacuar a la población de Kaios a otro lugar. No sabía exactamente dónde tendría lugar la batalla, pero Kaios era el centro del mundo dragón. La posibilidad de que fuera presa del daño colateral era alta, por lo que pasé días dirigiendo los esfuerzos de evacuación. Todos estaban afligidos. Nadie podía creer que 4 de los 5 generales dragón se alzaran en contra del dios dragón Sama. Algunos incluso dijeron que deseaban quedarse y luchar por el dios dragón Sama, pero este silenció aquellas voces deteniéndoles. Miembros comunes de la raza dragón no tendrían oportunidad en una batalla frente a los generales dragón. El dios dragón Sama debió querer evitar las bajas innecesarias. Una vez que la evacuación terminó, regresé a su lado. Al mismo tiempo que mostrar mi continua lealtad, deseaba a su vez asegurarme de que no fuera a irse abruptamente hacia el mundo humano. Él estaba sumido en sus pensamientos, sin hablarme ni actuando peligrosamente, simplemente pensando en algo en silencio, como si en cualquier momento fuera a ignorarme y dirigirse hacia el mundo humano. Solo podía imaginarme lo que estaba pensando en ese momento, pero el dios dragón Sama era sabio. Quizás en ese momento,
Él ya había visto más allá de la neblina y comprendido a la mente maestra y sus verdaderos motivos, o quizás, él ya había predicho el peor de los escenarios. Como sea, el final finalmente llegó y yo recibí la noticia de que los preparativos de los 5 generales dragón estaban completos. Al recibir la noticia, el dios dragón Sama me miró. ¿Qué vas a hacer? Lucharé junto a usted. Noté mi sentido del deber. Heredar la voluntad de los 5 generales dragón y no dejar solo al dios dragón Sama, como el último de los 5 generales dragón, debía continuar sus legados. El dios dragón Sama me miró por un rato y luego lentamente negó con su cabeza. No permitiré que luches. Mi primera reacción fue quejarme y preguntar la razón por la que debía quedarme quieto. Solo por si acaso, quiero que protejas a mi hijo. En su lugar, el dios dragón Sama me entregó una importante tarea: proteger a su hijo. El dios dragón Sama tiene que haber pensado que incluso el guerrero dragón más fuerte sería insuficiente en este instante para protegerlo. Si piensas en ello, quizás creyó que su hijo podría ser un objetivo mientras él estaba ocupado. No permitas que nadie le haga daño. Sí. En ese momento, no pensé en proteger al niño como si solo fuera una importante misión. Yo pensé en él como el legado de Lunaria Sama y el ser confiado con lo que el dios dragón Sama valoraba más en todo el mundo. Eso es lo que estoy protegiendo, pensé. Y así, monté a Saleyak y evacué junto al niño. No mucho después, Cayos desapareció. Un bombardeo de largo alcance producido por la artillería de la Puerta Dragón de Maxwell erradicó a Cayos del mapa. Rayos de luz cayeron a través del aire a gran velocidad golpeándole de lleno, conectando al unísono, convirtiéndose así en una gran esfera de luz, produciendo a continuación que toda una montaña fuera repentinamente erradicada. La cima más alta de todo el mundo dragón, su ciudad más histórica. Estaba conmocionado. No estaba seguro de cómo lucharían los 5 generales dragón. Jamás pensé que una ciudad tan histórica y bien defendida sería tan fácilmente destruida. Realmente pensé por un segundo que los generales habían traicionado al dios dragón Sama. Pero sin tener que pensar demasiado, entendí sus líneas de pensamiento. Estaba de más señalar que los 5 generales dragón no tenían intención de asesinar al dios dragón Sama, simplemente deseaban detenerlo, forzarlo a permanecer en el mundo dragón en lugar de ir al mundo humano. Si Cayos era destruida, necesitaría ser reconstruida y tomaría una gran cantidad de tiempo y esfuerzo el traer de regreso a la gente, de vuelta a sus vidas normales. Si esto le hacía recordar al dios dragón Sama que el mundo dragón debía ser priorizado por sobre el mundo humano, entonces sería una victoria para los 5 generales dragón sin importar el resultado de la batalla. Quizás esto había sido algo engañoso, pero los generales dragón ya estaban preparados en caso de fallar. La pelea sería en vano, si el dios dragón Sama iba al mundo humano de todas formas tras haberlos derrotado. Una vez que los escombros y el humo se disiparon tras la destrucción de Cayos, solo una existencia permanecía en pie: el dios dragón Sama, totalmente ileso. Estaba demasiado lejos como para ver su expresión, pero claramente estaba buscando la fuente de aquella luz. Más allá de la línea de visión, algo inmenso emergió de entre las nubes, una gigantesca masa de rocas cubierta por escamas de dragón. Su superficie cubierta por cables púrpura y unida con estacas de hierro, un pedazo de roca flotante que era común en el mundo del cielo. Con un núcleo de energía mágica, sus movimientos eran energizados por capas y capas de círculos mágicos. Totalmente cubierta de escamas de dragón y equipada con torretas mágicas de origen demonio, una fortaleza hecha y derecha. ¿Su nombre? No tenía un nombre. Ah, pero si tuviera que darle uno, sería Chaosbreaker. Así la llamaría, debido a que el escenario de la destrucción de Cayos quedó por siempre sellado en mis ojos. A continuación, 4 grandes seres junto a 44 pequeños iban a bordo de la fortaleza. Los 4 rebeldes generales dragón junto a los familiares que habían invocado. La invocación de espíritus había sido desarrollada durante la guerra contra los demonios. La raza dragón era conocida por ser poderosa, pero también por no saber realizar trabajos delicados o versátiles. La invocación de espíritus era una técnica para sobreponerse a dicha debilidad. Estos fueron creados para contrarrestar al dios dragón Sama, cada uno con habilidades únicas más poderosas que las de aquellos invocados durante la guerra. Cuando identificaron al dios dragón Sama,
Estos se dispusieron a volar en formación alrededor de la fortaleza. Sin embargo, el dios Dragón Sama hizo su jugada antes de que hubieran estado totalmente desplegados. Lentamente levantando su mano, apuntó hacia la fortaleza. En ese momento algo invisible emitido desde la punta de su dedo voló en su dirección. Una abrumadora cantidad de poder, incluso un general dragón estaría en problemas si se veía atrapado por ella, pero antes de que conectara, la fortaleza lo distorsionó, un gigantesco campo de distorsión. Ese flujo de poder fue repelido por el campo de fuerza, reflejándolo hacia una montaña cercana, eliminándola. La fuerza combinada de los 44 espíritus había bloqueado el ataque del dios Dragón Sama. Este último disparó torrente tras torrente de energía. Sin embargo, los campos de distorsión de los espíritus lograron repelerlos. ¿No crees que fue demasiado sencillo repeler al dios Dragón Sama? Yo así lo creí también, sin importar lo debilitado que pudiera estar a causa de sus batallas contra los otros dioses. 44 espíritus no tendrían que haber sido capaces de impedir sus ataques. Pero este punto muerto no dudaría. A medida que la fortaleza se aproximaba, la luz de los espíritus comenzó a disminuir, quedando solo a un paso. No sería justo considerarlo un paso en falso, como sea. Para el momento que la fortaleza hizo contacto con el dios Dragón Sama, los espíritus habían perdido su poder y desaparecido, uno tras otro, desapareciendo a su vez el campo de distorsión, dejando desprotegida a la fortaleza y aunque lo estaba, seguía cubierta por duras escamas de dragón. Lentamente, el dios Dragón Sama desenvainó una espada que se encontraba en su cintura. Una espada forjada por el rey dragón de mente caos, una verdadera espada divina que podía soportar el poder del dios Dragón Sama. Tras su desenvaino, este se posicionó con la espada y realizó un corte. Yo había presenciado hasta ahora varias veces el poder de los dioses, pero siempre había sido en contra de otros dioses, seres que eran capaces de soportar esos golpes. Pero el corte producido por el dios Dragón Sama pareció distorsionar el mundo. Todo se sintió fuera de lugar. De hecho, todo terminó cortado a la mitad: el cielo, las nubes, los dragones volando a la distancia, la cercana fortaleza, todo cortado en dos. ¿Qué son las escamas de un dragón frente a un dios? ¿Cuál es el punto de defenderse con un palo de madera? La gigantesca fortaleza fue partida a la mitad. La zona superior, perdiendo su poder, cayó hacia el cielo mientras la mitad inferior permanecía flotando. Su núcleo probablemente había sobrevivido el ataque. Los generales dragón aterrizaron sobre la masa que iba cayendo y luego rápidamente volvieron a emprender el vuelo. Sus apariencias diferían bastante de lo que yo recordaba. Sus físicos eran 3 veces más grandes de lo que deberían ser, tan gruesos y cubiertos de escamas que incluso sus caras estaban protegidas por estas. Sus narices y bocas sobresalían, con cuernos creciendo desde sus nucas, asemejándose casi a los dragones que surcaban los cielos. Los demonios habían desarrollado una misteriosa técnica para transformar sus cuerpos con magia y la raza dragón la llevó al siguiente nivel, transformando sus cuerpos para tomar una forma más primitiva y así obtener una explosiva cantidad de poder. A cambio, la esperanza de vida del usuario se veía bastante disminuida. Los 4 transformados llevaban a su vez armas con las que no estaba familiarizado. Lanzas. Los generales dragón estaban todos armados con lanzas divinas creadas por Caos. Normalmente, los generales dragón no utilizaban armas, pero el oponente era el dios Dragón Sama en persona. Sin un arma no podrían siquiera rasguñarlo. Los 4 volaron con una velocidad tremenda, moviéndose alrededor del dios Dragón Sama. Probablemente tenían pensado luchar de cerca desde un comienzo. Tanto la fortaleza como los espíritus habían sido creados para contrarrestar los ataques de larga distancia del dios Dragón Sama. Fuerza física elevada a través de técnicas ancestrales. Ataques fortalecidos por la lanza divina a la vez que todas las técnicas desarrolladas en la guerra demonio para debilitar al dios Dragón Sama. Concentrando así toda la sabiduría y conocimiento de los generales dragón con el fin de herir a Dios. Los generales dragón lanzaron una terrible arremetida. Cada vez que uno atacaba, resonaban las ondas sísmicas, luces explotaban y todo el mundo dragón temblaba. El daño colateral destruyó montañas. Mató a bandadas enteras de dragones e incluso decenas de miles miembros de la raza dragón se vieron atrapados en esta. Los generales dragón obtuvieron el poder para herir a Dios, pero solo la posibilidad de hacerlo. Debido a que incluso con ese poder, no era suficiente para abrumar al dios Dragón Sama.
No habría sido una pelea si hubiera sido un 1 versus 1, pero con los 4 apenas podía así ser considerado un encuentro. Apenas, solo apenas. A pesar de que eran inferiores, el poder de los 5 generales dragón logró apenas alcanzar al dios dragón Sama. El poder de alcanzar a Dios incluso si fuera solo apenas, lo habían logrado. Ellos probaron que los esfuerzos del hombre podían alcanzar incluso a los dioses. Esa prueba fue la razón por la que no, dejemos eso a un lado. De cualquier modo, el dios dragón Sama y los generales dragón batallaron durante un largo tiempo. El dios dragón Sama, quien estaba a puertas de la muerte, lleno de heridas, y los generales dragón, quienes finalmente habían alcanzado el reino de los dioses. La batalla entre estos 5 continuó durante un tiempo. Y yo, siempre observando, pensé que sería mi deber ser testigo de ello. La batalla continuó durante días, quizás no fue tanto al final. Una lucha entre dioses podía durar años. Solo unos pocos días. Sí, 6 días. Los generales dragón probablemente tenían pensado que la batalla fuera decidida rápidamente. Sin importar lo mucho que estuvieran preparados, cuanto sus poderes se hubieran desarrollado, si se hubiera convertido en una guerra de resistencia, no tendrían oportunidades de salir victoriosos. Así que deseaban resolverlo rápidamente, máxima ofensiva para una oportunidad entre 1000 para conseguir la victoria. Un golpe en 10.000 intentos. Desafortunadamente, esto no fue así. Al 7º día, la luz e impactos de la batalla se habían terminado. El combate se había decidido en la fortaleza que había sido partida a la mitad. Me acerqué a esta para contemplar el resultado de la batalla, y lo que vi fue un espectáculo impresionante. 3 hombres y una mujer colapsados en el piso. Está de más decir que eran los generales dragón. Todos estaban al borde de la muerte. Szilard había perdido su brazo izquierdo y la mitad de su cara estaba quemada. Chaos había perdido un ojo y tenía un gran agujero en su vientre. Maxwell tenía aplastadas todas sus garras y sus alas destrozadas mientras estaba de rodillas, pero Dola Sama era la que estaba peor que todos. Su brazo derecho y toda la zona inferior del cuerpo habían desaparecido. Apenas estaba con vida. Una completa victoria para el dios dragón Sama, pero había algo extraño. Un extraño brazo estaba creciendo desde su pecho. ¿Acaso Szilard Sama o Dola Sama habían perdido un brazo? No. No había escamas en ese brazo. Este era un color durazno, un anodino brazo rodeado por niebla, difícil de reconocer. Todos, incluso el dios dragón Sama, miraban este brazo aturdidos. Para ser precisos, al dueño de ese brazo. Detrás de él, al dios que había conectado el golpe fatal contra el dios dragón Sama. Dios humano. El dios humano había atravesado el pecho del dios dragón Sama, agarrando su joya mágica. Fin de la parte 21.